Bienvenidos al LAPI Podcast, un espacio otorgado por LAPI Laboratorios Médicos para hablar con expertos en la salud sobre todas esas dudas que surgen al hacernos un examen de laboratorio. Hoy me encuentro honrada de estar con el doctor Daniel Abelardo López Vallejo, quien nos va a acompañar durante toda esta plática para conocer más sobre patología benigna de mama. Él es médico general por la Universidad del Oriente, Ciudad Bolívar, Venezuela. Tiene la especialidad en cirugía general por el Hospital Miguel Pérez Carreño del Seguro Social, avalado por la Universidad Central de Venezuela. Es cirujano oncólogo del Servicio de Oncología Hospitalaria del Seguro Social, Hospital Padre Machado, avalado por la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con la alta especialidad en diagnóstico y tratamiento de tumores mamarios por el área de FUCAM y es avalado por la UNAM. También está certificado en radioterapia intraoperatoria y certificado por el Consejo Mexicano de Oncología. Puedo continuar con la lista de conocimientos con los que cuenta nuestro invitado de hoy. Sin embargo, quiero platicarles que una de las cuestiones más importantes sobre este médico es que es parte de FUCAM, una fundación encargada de buscar a las personas, a las mujeres que tienen cáncer de mama para darles un tratamiento oportuno y adecuado. Cuenta con un hospital aquí en Ciudad de México y también en el estado de Oaxaca y de Morelos, siendo el de Ciudad de México el de alta especialidad. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido al LAPI Podcast. Gracias, Siu. Gracias por la presentación. Un placer para mí estar aquí con ustedes, pudiendo compartir todos los conocimientos que tenemos sobre esta patología para poder aclarar muchas dudas a todos los escuchas del programa y así hacer que se acudan a tiempo, ¿no? Que se detecte y se traten esa patología. ¿Y qué te puedo decir? FUCAM para mí ha sido mi casa. Desde que llegué acá me abrió las puertas para formarme como especialista y me abrió las puertas de trabajo. Actualmente tengo 5 años trabajando allí y tratando de hacer, como decimos nosotros, del cáncer de mama una enfermedad del pasado. Hoy por hoy, no venimos a hablar de cáncer de mama, pero nosotros tenemos allí, tratamos patología benigna, hacemos investigación, hacemos publicaciones y por supuesto tenemos un posgrado que fui parte de él, donde formamos especialistas de alta especialidad para el diagnóstico y tratamiento de tumores mamarios. Increíble, doctor. Es muy importante lo que hace esta fundación, que es privada sin fines de lucro y que ayuda a todas estas mujeres a encontrar la forma de tratarse oportunamente y gracias a este tipo de ayuda nosotros en LAPI contamos con el servicio de mastografía que tiene todo el respaldo de FUCAM para poder diagnosticar oportunamente estas patologías y de ser necesario derivar a esta fundación. ¿Nos podría platicar un poquito de qué es la patología benigna de mama? Gracias a Dios la patología benigna es la patología más frecuente, ¿no? En relación a la enfermedad mamaria. Y es un grupo muy heterogéneo, son muchas tumores o enfermedades que tienen a expresar con masas, dolor, descargas a través del pezón, pero tienen la particularidad de que no llegan a ser malignas, o sea, no son cáncer, no tienen la propiedad de hacer metástasis o de esparcirse en la mama. ¿Okay? Algunas de ellas sí pueden ser marcadores de riesgo para llegar o marcadores de riesgo para otorgar probabilidad de tener cáncer de mama. ¿Okay? Estas enfermedades se producen por desequilibrios hormonales, alteraciones a nivel alimenticio o factores en la actividad diaria. ¿Okay? No llevar un estilo de vida saludable, por ejemplo, se puede expresar con algún tipo de esta enfermedad. Muy bien, entonces nos menciona, es mucho más frecuente encontrar este tipo de hallazgos en una mastografía o en un ultrasonido mamario que el encontrar lesiones malignas. Sí, de hecho, aproximadamente el 50% de las mujeres, la mitad de las mujeres por encima de los 20 años van a tener algún tipo de esta enfermedad a lo largo de su vida, ¿no? Gracias a Dios son enfermedades benignas. Algunas ameritan tratamientos con fines curativos y otros ni siquiera tratamiento, solo seguimiento. Bueno, independientemente de que la mayoría de las mujeres empezamos a buscar la manera de prevenir el cáncer de mama a partir de los 40 o 69 años mediante una mastografía, ¿a qué edad realmente tenemos que empezar a hacer una exploración mamaria, cuidar esa área de nosotras
para evitar cualquier tipo de lesión o patología. Ok, fíjate, la mujer desde que tiene su primera menstruación, ya a esa edad, ella debería hacer la autoexploración, o sea, ella misma revisarse sus mamas alrededor del 5º al 7º día después de la menstruación, o un día fijo, ¿no? Para que siempre tenga, digamos que la misma influencia hormonal cuando haga su evaluación, ¿okay? Desde el inicio de su menstruación. Ya cuando hablamos de una exploración médica, o sea, acudir al médico para revisión, estaríamos hablando alrededor de los 20 años, ¿okay? Por supuesto, esto no es algo tan rígido, porque hay mujeres que tienen factores de riesgo, tienen antecedentes de cáncer de mama en primer grado, o cáncer de ovario, o algún tipo de mutación genética en su familia. Y esas mujeres deberían iniciar su vigilancia desde la misma edad de los 15 a los 20 años, ya deberían tener un control estrecho, porque ese antecedente, esa mutación genética, le confiere un riesgo muy elevado de poder tener cáncer de mama hasta los 70 años. Entonces, una mujer normal, desde su menarquia, puede iniciar su autoexploración y acudir al médico alrededor de los 20 años. Y los estudios de pesquisa en una mujer sana sí deben iniciar a los 40 años. Por una mujer sana, es decir, sin síntomas. Una mujer que tenga síntomas independientemente de la edad debe acudir a un médico especialista para revisar su mama. Muy bien, es importante conocer esta información porque también en ocasiones se menciona en la descripción de los estudios que para mujeres más jóvenes debería de ser el ultrasonido mamario y para mujeres añosas o de más de 40 años debería de ser la mastografía. Esta relación entre estos dos estudios para saber cuál se debe realizar una mujer, ¿está relacionada estrictamente con la edad o hay otras situaciones en las que un médico, un especialista, ordenaría uno u otro estudio? Me acaba de decir añosas a muchas mujeres mayores de 40. Sí, vas a perder muchas fanáticas, ¿ok? Pero escúchame. La mujer joven tiene una densidad mamaria muy alta, ¿ok? Porque tiene su influencia hormonal, digamos que a tope, ¿no? A medida que esa influencia hormonal va disminuyendo, ese tejido mamario se va siendo reemplazado por grasa. Y el tejido es menos denso y es mucho más fácil visualizarlo en una mastografía. ¿Qué pasa? A una mujer joven, menor de 40 años, se le hace una mastografía y por su densidad mamaria generalmente se ve una mancha blanca, o sea, toda la mastografía blanca. No nos permite detallar, ver algunas lesiones. ¿Por qué? Porque no es el estudio de elección para esa edad. Y por eso iniciamos a las mujeres jóvenes con un ultrasonido mamario, ¿ok? Pero independientemente, si una mujer joven, 30, 35 años, tiene alguna lesión sospechosa, ella va a ir a mastografía, independientemente de la edad. El ultrasonido mamario en la mujer mayor de 40 años es complementario, ¿ok? Toda paciente con una sospecha en la mastografía pasa a ultrasonido, pero no lo usamos de inicio porque no es el estudio ideal para el tamizaje. Muy bien, doctor. Esa es la parte importante de contar con el conocimiento de ustedes, los especialistas de FUCAM, para las mastografías que se hacen aquí en LAPI Laboratorios Médicos, para tener ese conocimiento en específico de cuándo es una lesión tal vez benigna o cuándo es maligna, qué estudio debe de hacerse. Entonces, nos gustaría saber en ese sentido de estas patologías benignas que no necesariamente van a desarrollar malignidad, ¿cuál es una de las más frecuentes? Okay. Es de las más frecuentes, tal vez no la más frecuente, pero es, digamos que la más importante. ¿Por qué? Porque suele parecerse o suele simular al cáncer, ¿no? Que es el miedo que da, que esta patología, que es la mastitis, puede simular un cáncer. O sea, clínicamente tiene los mismos datos, ¿okay? Una de las mastitis que más se da, que es la más frecuente, es la mastitis puerperal, que es una mastitis aguda, que es un proceso tanto inflamatorio como infeccioso en la mujer posparto. Se da alrededor del 5 al 10% de las mujeres posparto y tiene que ver con la acumulación de leche en el pecho, el éxtasis de esa leche que no amamanta con la regularidad necesaria, o alguna lesión en el pezón, alguna grieta, algún traumatismo con el propio succionar del bebé y hace que produzca una infección que va a terminar en un absceso mamario, ¿okay? Esa es una de las patologías, digamos, que más preocupa a la paciente, ¿okay? Es una patología que sucede con antibióticos, a veces necesita drenajes y el pronóstico es muy bueno, que es algo benigno. La mastitis que más nos llama la atención nosotros como médicos, porque es más complicada de tratar, su evolución es un poquito más crónica, larga en el tiempo, la paciente se desespera porque no se cura rápido, no se cura con un curso de medicamentos, es la mastitis crónica granulomatosa.
Ese es digamos que los problemas más serios que tenemos nosotros en consulta, porque no es una patología que va a ser cáncer, aunque puede haber cáncer también en esa mama, pero es una patología que produce abscesos mamarios a repetición, enrojecimiento, mucho dolor. Como te digo, clínicamente tiene los mismos síntomas de un cáncer de mama avanzado, y la mayoría de nuestros colegas pues no están familiarizados con el tratamiento, se empiezan a tratar con antibióticos y no hay mejoría. Esta mastitis debería tratarse por especialistas con esteroides a dosis altas o algunos medicamentos inmunosupresores, y es, como su nombre lo dice, es una mastitis crónica. Esto va a estar un tiempo allí, los cursos de tratamiento duran de 4 a 6 meses, y es muy importante que la paciente lo sepa, ¿okay? ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial de una mastitis crónica con cáncer? Bueno, haciendo una biopsia, ¿no? Básicamente la biopsia es fundamental. Toda paciente que tenga una mastitis eventualmente debe ir a biopsia para conocer, corroborar el correcto diagnóstico y saber que el tratamiento que le estamos dando es el correcto. Ok, también hemos escuchado mucho de diferentes pacientes que han tenido el diagnóstico de fibromas. ¿Nos puede comentar un poquito de qué se trata esta patología? Es así, el fibroadenoma es la lesión, el tumor mamario más frecuente. Por mucho el fibroadenoma es el tumor que más se presenta sobre todo en mujeres jóvenes, ¿no? De 20 a 50 años. Igual, como estos tienden a crecer o a estimularse por las hormonas, a medida que la mujer va aumentando en edad, estos tumores van involucionando o desapareciendo. ¿Okay? ¿Qué son? Son tumores que tienen dos componentes, se llaman tumores fibroepiteliales. ¿Okay? Dentro de los componentes de la mama, pues se forman de allí y tienden a tener un comportamiento benigno. ¿Okay? Como todas las enfermedades, hay tumores totalmente benignos, y dentro de la misma familia del fibroadenoma, por ejemplo, hay fibroadenomas juveniles que también son benignos pero crecen muy rápido, y está, digamos que la oveja negra de esta familia, que sería el tumor filodes, que es un tumor que puede ser benigno, pero se divide en benigno, limítrofe y maligno, y ese maligno puede tener comportamiento similar al cáncer. Entonces, lo importante del fibroadenoma es poder determinar que es un fibroadenoma, que no se trata de algún otro tumor de esa familia, y poderlo tratar sin problema. Sí, lo importante es la detección oportuna, que vayan con un especialista que conozca al respecto del tema y puedan llegar a un seguimiento pues al unísono de cómo se van dando los diagnósticos de imagen, ¿no? Por eso es tan importante que, independientemente de que te tomes una mastografía o un ultrasonido, tengas una interpretación adecuada de estos estudios y vayas con un especialista, un ginecólogo, un oncólogo que nos pueda determinar realmente si hay un problema más allá o no. También más pegado con relación al cáncer, ¿nos podría dar algún ejemplo de una patología benigna de mama que prácticamente hay que llevar un seguimiento continuo porque tiene altas probabilidades de volverse maligna? Claro. Y esa frase que dijiste hace un ratito de la detección oportuna, digamos que yo creo que es la frase más importante de esta entrevista, y es lo que se tiene que llevar el paciente, ¿okay? No solamente en patología benigna, sino también, por supuesto, en cáncer. El cáncer de mama es una enfermedad que no se puede prevenir, o la prevención es muy difícil de comentarla en una entrevista tan corta, ¿okay? Porque lleva otras connotaciones, ¿okay? Entonces, el cáncer de mama lo que se hace es que se detecta temprano, y mientras la detección sea más temprana, mucho mejor es el pronóstico, ¿okay? Entonces, pasando a la pregunta que me acabas de hacer, digamos que las lesiones premalignas son dentro de las patologías benignas, se dividen en lesiones proliferativas con atipia. Y atipia básicamente es una célula que está haciendo el cambio de una célula normal a una célula maligna. Esto es, digamos, que el primer paso, ¿okay? Entonces, tenemos la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia lobulillar atípica, y niveles más elevados que señala el carcinoma lobulillar in situ, ¿okay? Esos son marcadores de riesgo o lesiones premalignas. Ya el carcinoma ductal in situ, que es un cáncer que es el que conoce la paciente como encapsulado, ese sí es real encapsulado, porque está dentro del conducto, o sea, no rompe la membrana. Eso ya es una enfermedad maligna y necesita tratamiento. Las anteriores son lesiones que aumentan el riesgo de tener cáncer. Pueden aumentarlo entre un 10 a un 15% entre la hiperplasia y alrededor de un 20% del carcinoma lobulillar. Entonces, lo importante de esto es, primero, saber que está, ¿no? Detectarlo. Segundo, biopsiarlo
para saber que alrededor de esa lesión no hay ningún foco de malignidad, ¿sí? Y ofrecer tratamiento. Estas pacientes pueden ir a vigilancia únicamente, si es su decisión, pueden ir a tomar medicamentos como hormonoterapia o que se llama quimioprofilaxis, que lo que hace es disminuir la probabilidad de que esa lesión se transforme en una lesión maligna. Muy bien, doctor. Y en cuanto a la fundación, en cuanto a FUCAM, ¿cómo se podría acercar cualquiera de nuestras lapiescuchas a esta fundación para pedir ayuda, aparte de tomarse la mastografía aquí en LAPI Laboratorios Médicos, para preguntar o llevar un seguimiento de las patologías que puedan llegar a presentar? Solo tienen que ir, ¿okay? FUCAM hoy por hoy es una fundación privada con precios muy accesibles para todas las personas, ¿okay? Y está abierto a cualquier persona que necesite la atención. Entonces, únicamente con acudir a la fundación, que está en la avenida Bordo 100, en Colonia Ejido de Santa Úrsula, Viejo Ejido de Santa Úrsula, solo con acudir allí tienen que presentar su IFE y de preferencia, si tiene algún estudio que se haya realizado que nos oriente hacia el diagnóstico, pues llevarlo. Si no, solamente con presentarse ya recibe la atención necesaria. Estamos en doble turno de lunes a viernes, de 8 a 8 prácticamente, y los días sábados también hay consultas al mediodía. Muchas gracias, doctor, por toda esta información que nos dio el día de hoy. Recuerden que en LAPI Laboratorios Médicos tenemos la oportunidad de contar con estos estudios de los que nos habló el doctor. Independientemente de que el ultrasonido que nosotros realizamos aquí en LAPI nos puede ayudar a encontrar ciertos hallazgos, tengo entendido que también se utiliza en el área de FUCAM en relación a hacer biopsias, ¿es cierto? Claro, bueno, todos los estudios de imagen sirven para biopsiarlos, ¿no? Por ejemplo, hay biopsias por estereotaxia que son guiadas por mastografía. ¿Por qué? Porque la mastografía es el método de pesquisa ideal porque detecta ese cáncer encapsulado que te comento. Eso se da por microcalcificaciones, ¿no? Entonces, un cáncer o una lesión sospechosa que solo se ve por mastografía, debe biopsiarse por mastografía. Entonces, la mastografía nos orienta hacia ese tipo de biopsia. Pero la más común es que haya un tumorcito en la mama, un nódulo, que se vea por ultrasonido, que sea de difícil palpación, un tumor es pequeño. Ese tumor es muy susceptible de hacerle una biopsia guiada por ultrasonido. Es muy sencillo porque básicamente se ve el tumor y se ve cómo la aguja está entrando justamente allí para tener una exactitud cercana al 100% de que se le está dando al área sospechosa. Eso es una de las cosas, digamos, que tiene a favor el ultrasonido, tanto en mujeres jóvenes como en mujeres mayores, que puede ayudarnos a guiar las biopsias. Muy bien, y todos los tipos de secreciones que podemos llegar a tener en las mamas son indicativos de alguna lesión maligna, o hay ciertas patologías benignas que pueden presentar cierto tipo de secreciones y que no necesariamente estén relacionados a cáncer. Sí, bueno, qué interesante que preguntas eso, porque generalmente, o la gran mayoría de las secreciones a través del pezón, se llama telorrea, el signo, son benignas. ¿Okay? Estas secreciones amarillentas, verdosas, transparentes, generalmente se deben a mastitis, a inflamaciones, ectasia ductal, papilomatosis, lesiones benignas generalmente. ¿Okay? ¿Cuándo hay que prestarle atención a una telorrea? Cuando esta se hace telorragia, o sea, cuando es sangre, se hace roja o color café, o se asocia a una bolita. Generalmente hay secreción a través del pezón y se palpa una bolita detrás del mismo o una bolita en la axila. Eso ya es un signo de alarma, ¿no? Porque cuando hay sangre a través del pezón asociada a un tumor, la probabilidad de una lesión maligna es muy alta, alrededor del 30-40%. Muy bien, doctor. Entonces, hablando justamente de estos signos de los que sí deberíamos preocuparnos cuando nos hacemos la exploración mamaria, que normalmente nosotras solo tenemos el conocimiento de que si sentimos una bolita tenemos que ir al doctor. ¿Qué otras cosas debemos de checar en nuestra exploración de mama para darnos cuenta de que debemos acudir inmediatamente con nuestro ginecólogo? Okay. Hablando de patología benigna, pues los síntomas serían muchos. ¿Cuáles serían? Enrojecimiento de la piel, descamación de la piel, que tenga dolor, una bolita palpable, que la piel se coloque así como una piel de naranja, un poquito más gruesa, o se sientan nódulos en la axila. ¿Okay? Todo eso son signos o síntomas de una patología benigna, que pudiera ser benigna, ¿no? También la secreción a través del pezón, todo eso, hundimiento o retracción del pezón,
Todo eso pudiera tratarse de una mastitis, por ejemplo. ¿Okay? Clásicamente, el síntoma principal de la lesión en la mama, sea benigna o sea maligna, es un nódulo. ¿Okay? Y aquí es muy importante hablar de la autoexploración. ¿Por qué? Porque la autoexploración es un método muy bueno. Es especial para que la mujer se empodere y la mujer se conozca a sí misma y conozca su cuerpo. ¿Okay? Pero como método de pesquisa no es tan bueno, porque cuando la mujer se detecta una bolita, esta ya mide alrededor de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque bueno, ya no está familiarizada con el trato, como no es médico, entonces no conoce básicamente cómo sería una lesión sospechosa. Y cuando un tumor tiene 2 centímetros, ya sería una etapa no tan temprana como quisiéramos detectarla. Por eso es que el estudio de pesquisa es muy importante, ya por lo menos a partir de los 40 años, porque detecta lesiones que no se ven en el examen físico. Durante la descripción de ciertos exámenes de gabinete que se pueden realizar en laboratorios médicos, sobre mastografía o ultrasonido mamario, normalmente tenemos como las edades en las que se debe tomar cada uno, ¿no? Pensamos que a partir de los 40 es adecuado una mastografía y antes de esa edad es adecuado utilizar un ultrasonido mamario o una ecografía. Entonces, ¿esto es definitorio la edad para saber cuál tomar o es mejor acudir con un especialista que te diga cuál es el adecuado de acuerdo a lo que presentas en tu mama? Bueno, las dos respuestas sería lo correcto, ¿no? Primero, la mastografía se usa de rutina en mujeres mayores de 40 años asintomáticas, o sea, de pesquisa, porque a medida que la edad va avanzando, la influencia hormonal en la mama va disminuyendo. Y esa mama, que en principio era muy densa de mujer joven, se va haciendo cada vez menos, sustituyendo el tejido mamario por grasa. Entonces, la hace muy susceptible de ver estudios o de ver lesiones en un estudio de mastografía. Caso contrario, una mujer joven, menor de 40 años, se realiza una mastografía y por su densidad mamaria no nos va a dar mucho detalle esa mastografía, va a ser básicamente todo blanco, ¿no? Muy denso, y por eso es que usamos el ultrasonido mamario en ella. Pero como te comento, si una mujer, independientemente de la edad, tiene alguna lesión sospechosa, debe ir a ambos estudios, ¿okay? Y si con esos estudios pues, no es suficiente para poder establecer un diagnóstico, puede ir a mastografía contrastada, a resonancia magnética o lo que sea necesario para poder llegar a un diagnóstico certero. Y en el caso del ultrasonido mamario, ¿cuál es el beneficio que tiene el utilizarlo o qué hallazgos podemos encontrar de manera más específica gracias a este estudio? Okay. El ultrasonido tiene la ventaja de que es indoloro, no duele como la mastografía, ¿no? Aunque con el pasar del tiempo cada vez la compresión que se hace en la mama trata de ser menor para lastimar menos, ¿no? Pero el ultrasonido es indoloro en principio, ¿okay? Y nos permite diferenciar entre lesiones sólidas y lesiones quísticas, por ejemplo. En la mastografía pues se puede ver un tumor, ¿no? una bola, pero no se sabe si esa lesión es sólida o quística. Por eso pasa al estudio complementario, que es el ultrasonido, para poder saber la naturaleza de esa lesión, si es sólida, si es quística o si es mixta, ¿no? Si tiene áreas sólidas y quísticas. Muy bien, doctor. Disculpa. Y nos permite evaluar también la axila, ¿no? Porque la axila, la presencia de ganglios, es muy importante para la patología tanto benigna como maligna. Y el método de elección para evaluar los ganglios sería el ultrasonido. Muy bien, doctor. Y una pregunta más. En relación a cuando encontramos cualquier tipo de hallazgo y se determina que es benigno, ya que se determina que es benigno, ¿no se debe de retirar? ¿No se hace ningún procedimiento quirúrgico o sí? ¿Qué es lo que determina ese tipo de decisión? Ok. Sí, generalmente las lesiones benignas es muy importante saber el tamaño, el tiempo que tienen y el diagnóstico preciso. Como te digo, la patología benigna de mama son muchas lesiones, ¿ok? Hay algunas lesiones que pueden ser localizadas en una mama y hay otras, por ejemplo, como la adenosis, que son calcificaciones que están en prácticamente toda la mama. Entonces, a veces retirar una lesión que ocupa toda la mama siendo benigna, pues no sería lo correcto, esa pudiese quedar en vigilancia. Si hay tumores benignos como los fibroadenomas que mencionamos, son tumores que sabemos que no son cáncer, que no van a ser cáncer, pero pueden crecer, sobre todo en mujeres muy jóvenes. Entonces, generalmente cuando están alrededor de los 3 centímetros, ya nosotros decidimos resecarlo, ¿okay? Para que no siga creciendo y amerite y sea un problema, pues. Y si es de estos tumores filoides que también mencionamos, el tratamiento es de operarla.
hay que quitarle ese tumor porque pueden seguir creciendo y se pueden malignizar. Ok, y una vez retirados estas lesiones como el tumor filodes, ¿debe de continuar el seguimiento o ya que se retiró ya no es necesario realizar un seguimiento tan estrecho? Siempre es necesario seguimiento, ¿ok? Sí va a depender del diagnóstico. Por ejemplo, un fibroadenoma nosotros lo podemos ver a los 6 meses, vemos que está todo bien y ya empezar otra vez de año en año, ¿ok? Con el tumor filodes tal vez lo vigilemos cada 6 meses, un tiempo más prolongado, ¿ok? Y las otras lesiones, dependiendo del diagnóstico per se, pudiéramos dejarlo en seguimiento anual. Pero el seguimiento siempre es relevante, sobre todo en estas pacientes que mencionamos hace un momento, que pueden tener factores de riesgo familiares. Esas pacientes siempre tenemos que estar pendientes de ellas. Ok, y en pacientes que tienen este riesgo familiar, ¿a partir de qué edad y qué estudios, no sé si solamente de imagen o de sangre, se deben realizar para continuar esa vigilancia? Okay. Bueno, depende si es algo ya estadificado. Por ejemplo, si es una paciente que sabemos que su familiar tenía una mutación genética, esa paciente debería ir a ese estudio genético también, ¿okay? Ya cuando sea mayor de edad, y hacer seguimientos estrechos. Estas pacientes se pueden vigilar incluso con resonancia, ¿okay? Porque sabemos que tienen una alta probabilidad de hacer lesiones malignas a lo largo de su vida. Si son pacientes que no está corroborada esta mutación, bueno, pudiese iniciar unos 10 o 15 años antes de la detección del cáncer en su familiar, ¿okay? Y vigilarse de año en año como una paciente normal. Ok. ¿Hay algún marcador tumoral de importancia que se puedan realizar de manera sanguínea aparte de los exámenes de imagen? Sí existen marcadores tumorales para el cáncer de mama, ¿okay? Nosotros no los usamos con frecuencia para el diagnóstico, ¿okay? Porque no son tan específicos y sensibles para el diagnóstico. Por ejemplo, el CA15-3 o el antígeno carcinoembrionario. Sí tienen utilidad en cáncer de mama, pero para el diagnóstico no lo usamos de rutina. Sí lo usamos para el seguimiento. Pacientes, por ejemplo, con recurrencias, le hacemos el valor del antígeno, tiene un valor basal, se le administra algún tratamiento y vemos cómo responde. Si ese valor baja, pues el tratamiento está funcionando, ¿no? Si el valor sigue en aumento, pues probablemente haya que cambiarlo, ¿okay? Entonces, sí se usa también para detectar recurrencias que no son visibles en los estudios, ¿no? Una paciente que tenga su mastografía normal, su ultrasonido normal y que tenga este marcador elevado. Entonces, probablemente esa paciente tiene que ir a otro estudio más especializado, por ejemplo un PET, para detectar algo que no estamos viendo en estos estudios, ¿okay? Entonces, en patología benigna no lo usamos y en cáncer no lo usamos de rutina para el diagnóstico, sino para el seguimiento. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo y su conocimiento. Gracias por estar en este LAPI Podcast y formar parte de los expertos en salud que nos hacen el favor de resolver estas dudas que tienen nuestros LAPI escuchas. Muchas gracias a ti, Siu, y a LAPI por prestarnos esta oportunidad a mi persona y a FUCAM de poder expresar aquí todos nuestros conocimientos y de decir pues qué es lo que hacemos, ¿no?, en la fundación para cada vez ayudar a más personas, a más mujeres, sobre todo mexicanas, para poder tratar esta enfermedad. Pues espero que se les haya quedado este nombre de FUCAM, que sepan de nuestra alianza como LAPI Laboratorios Médicos y FUCAM, para que en el momento en el que ustedes realicen una mastografía o un ultrasonido mamario con nosotros, sepan que estamos respaldados por esta fundación, que van a realizar las interacciones necesarias nuestros médicos para determinar un adecuado diagnóstico de lo que sea que haya salido como resultado en su mastografía o en su ultrasonido mamario. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos como LAPI Laboratorios Médicos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, y ahí nos pueden encontrar para resolver más dudas. También, si gustan, dejarnos comentarios y un like si desean que el doctor vuelva a nuestro podcast y nos resuelva algunas otras dudas, tal vez sobre cáncer de mama o algún otro de sus expertise. Quedamos atentos a todos sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy la doctora Ceci Marcel y fue un placer estar con ustedes, LAPI Escuchas.